Yo creo que los niños tienen curiosidad por todo lo que es diferente. Y creo que en principio si les contestas con honestidad, van a reaccionar con honestidad. Que el miedo a la diferencia se los metemos los adultos. Que lo que convierte en recelo su mirada es la mirada de los adultos. Porque en realidad, si los niños ven a una persona diferente y pueden hablar de la diferencia con naturalidad, pues muy rápidamente empiezan a verla con naturalidad. Específicamente sobre la discapacidad, le tenemos miedo porque nos hacen conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. Y a veces porque nuestra ignorancia nos hace sentir incompetentes. No sabes qué hacer con una persona en silla de ruedas, no sabes qué hacer, cómo relacionarte con una persona ciega, con una persona sorda. No sabes qué decir. Y eso te remite a tu propia vulnerabilidad. Los miedos externos siempre tienen que ver con los miedos interiores. En relación con los artistas, con los diferentes, ahorita que mencionaste a los artistas, me acordé de un mito griego extraordinario que es el de Laertes. En el laberinto, Laertes es el arquitecto que construye el laberinto del Minotauro. Y lo mantienen aislado porque en su mirada se refleja todo. Les da miedo su mirada, porque en la mirada del artista se refleja todo. Y a eso le tienen muchísimo miedo y por eso lo aíslan a Laertes. Entonces, esa es una explicación de por qué la diferencia nos asusta, por lo que ve. Porque el diferente ve cosas que no queremos ver nosotros. Además sentimos amenazado nuestro mundito, pero esta es una percepción que puede cambiar. Podemos aprender a aceptar la diferencia, a acogerla, ¿no? Cuando descubrimos que en la mirada del otro hay un misterio que nos interesa. Si no, se vuelve lo ajeno, ¿no? Y lo ajeno es siempre muy amenazante. Y por eso les da miedo la mirada de Laertes, que me parece muy simbólico que en un mito tan antiguo ya esté presente el miedo al diferente, el miedo al artista por lo que ve. A Laertes lo aíslan porque en su mirada se reflejan todos. No tenemos que querer a las personas a pesar de su discapacidad, porque es como querer a alguien a contrapelo, como a fuerza. Los tenemos que aprender a aceptar con su discapacidad. Ni por su discapacidad, ni a pesar de, sino con, es una parte de ellos. No es todo. La chica que me acompañó ayer, que es la ilustradora de mis libros, del Tache y del que presenté el primer día, es una muchacha con parálisis cerebral muy severa, pero es una gran pintora. Yo jamás diría primero que Carmina tiene discapacidad. Carmina es una artista y entre otras condiciones de su vida, pues tiene parálisis cerebral. Pero es muchas cosas además de eso. Entonces, a veces las etiquetas nos impiden ver a la persona. Ese es el problema. Nosotros nos necesitamos sentir bien. Entonces, por eso no decimos persona con discapacidad. Por eso pegó tanto el término de persona con capacidades diferentes. Pues si no es marciano, tiene las mismas capacidades que todos. O sea, usamos eufemismos siempre para referirnos a todos los que son diferentes. Nos cuesta trabajo, porque no queremos ser los malos, no queremos que digan que excluimos, pero sí excluimos. Había una campaña maravillosa de CONFE que decía, lo normal es un trato normal, nada más. El asunto es hacer ese nosotros mucho más amplio, ¿no?
Yo siento que la literatura te da la oportunidad que no te da ningún otro medio de ponerte en los zapatos del otro. Ninguno, ¿eh? Puede ser que cierto cine de muy alta calidad, pero la tele desde luego no, porque la tele trabaja con lo obvio, ¿no? Yo me imagino que la pintura, que la música, ¿no? A mí, yo no tengo ninguna capacidad para eso, pero me parece que formar parte de una orquesta ha de ser una sensación maravillosa de estar incluido, de ser parte de todo, ¿no? Eso ha de ser extraordinario. Pero yo creo que todas las artes se hacen desde la diferencia. O sea, si no fuéramos diferentes, no habría arte. No habría. Porque el arte se hace para expresar eso diferente que eres tú. Sin diferencia no hay arte. Nadie andaría buscando un tono nuevo de gris o de azul si no fuera diferente, si no estuviera buscando expresar algo diferente que hay dentro de él. Nadie contaría historias, no serían necesarias si fuéramos diferentes, no tendríamos nada que comunicarnos. Entonces, no sé por qué nos empeñamos en hacer sociedades homogéneas que son mucho más frágiles, si en realidad lo que nos hace compatibles, lo que nos hace capaces de cooperar, es la diferencia. No hay nada más aburrido que el matrimonio entre dos personas que se parecen mucho. Qué cosa más difícil. He vivido 50 años con la misma persona porque no ha sido la misma persona, porque ha sido capaz de irse transformando y porque nunca se ha parecido a mí. Porque necesito llegar a contarle lo que me pasó para entenderlo, porque el punto de vista de él es complementario. Porque me va a decir cosas que a mí no se me ocurren. Por eso ya vamos a cumplir 50 años. Bueno, pues te voy a contar una anécdota, y es de alguien muy cercano a mí. Es una amiga a la que quiero y conozco muy bien, y su hijo le hicieron un diagnóstico de una psicosis muy grave cuando tenía como 6 años, 7. Y era un niño que se expresaba solo con violencia, no sabía cómo expresarse, y fue al psicólogo y estuvo en manos del psicólogo mucho tiempo, y de repente vino una maestra americana y se sentó con mi amiga, y después de conocer bien el caso le dijo: este niño lo que no tiene son palabras, por eso golpea, y no tiene palabras porque tú no se las has dado, porque tú has estado atravesando un divorcio, una serie de cosas muy graves, y como no quieres hablarle a tu hijo de lo que te pasa, no le hablas. Entonces este niño nada más conoce contento y enojado. Son las dos palabras, los dos sentimientos que puede reconocer y que puede expresar verbalmente. Y cuando no está ni contento ni enojado, sino en cualquier otra parte de la gama de sentimientos que tenemos, él no sabe expresarse, por eso pega, porque no sabe decirlo, y no lo sabe decir porque tú no lo estás diciendo. Entonces la mandaron a terapia a ella, y no sabes qué bueno fue para el niño, porque entonces ella empezó a hablar de sus sentimientos, y los adultos de veras no nos damos espacio para hablar de nuestros sentimientos. Por eso ahí están los libros, que vienen a compensar muchas de las limitaciones que tenemos nosotros, porque ahí sí se habla de sentimientos, y los niños empiezan a reconocerse en muchos de los sentimientos que hay en los libros, porque a veces los adultos no nos damos tiempo, o sea, ni siquiera narramos nuestro día.
Son cosas que no les importan a los niños. Claro que les importan. ¿De dónde va a aprender a nombrar sus sentimientos un niño si tú no los nombras? Si tú, como mi amiga, que todo estaba bien y ella tenía todo bajo control, ¿sí? Pues el niño no era más que una psicosis que estaba sacando la de ella. Mira, yo veo a mis nietos que son hijos de 2 lectores empedernidos. Lo primero que aprendieron es que los libros eran importantes. ¿Por qué? Porque veían cómo sus papás se zambullían en el libro con placer. Entonces, claro que ellos querían. O sea, el libro era parte de meterse en la cama con su papá. Entonces era una parte, o sea, se contagia. El amor por los libros no es algo que te enseñan, es algo que alguien te contagió. Es un virus. Si los maestros no leen, los niños no leen. Porque, mira, yo lo veo. Ayer que firmé libros, me sentía tan agradecida con esas maestras que les encanta el agujero negro y el sufridor del tiempo y no sé qué, y que son capaces de transmitirlo a sus niños. ¿Por qué? Porque les gusta, porque ella quería la dedicatoria no para sus alumnos, para ella, ¿no? Entonces digo, ¿cómo no estar agradecido de estas gentes que son las que de veras están transmitiendo el virus? Muy curioso, porque también hay otro círculo que se arma a partir del niño. Cuando el niño empieza a leer, muchos papás empiezan a leer. Hay muchas mamás a quienes sus hijos enseñaron a leer, que nunca habían descubierto los libros y que de repente están clavados en la lectura y ya se vuelven promotores y están en él y no sé cuánto, y los convirtieron sus hijos. Así que también de allá para acá. Lo que quiero dar es agradecimiento porque el Congreso ha sido extraordinario. Hemos visto unas conferencias verdaderamente sorprendentes, muy padres. Hemos visto gente que está haciendo cosas extraordinarias y creo que ha sido muy lindo. Me encanta haber participado.